un saludo cordial. Revelan cómo funciona el imperialismo. Señalan que se recurre inclusive a sicarios económicos. Hace unas horas se ha publicado en el periódico digital Mi Bolivia Plurinacional un video en el que se explica cómo funciona el imperialismo como modelo económico mundial. Desde una perspectiva histórica, el relator señala diversas intervenciones en las que se depuso gobiernos con la finalidad de abrir las puertas a corporaciones internacionales. Explicó cómo funciona el imperialismo a través de los sicarios económicos y sus organizaciones amigas para hacerse con los diversos recursos de muchos países. Y en muchos casos, cuando los líderes de estos países no les siguen el juego, recurren a las amenazas de asesinar a esos líderes o a derrocarlos a través de golpes de estado. Veamos el video. Los sicarios económicos trabajan de diversas maneras, pero la más habitual es identificar países con recursos, como el petróleo o la mano de obra, que son del interés de nuestras corporaciones. Entonces se concede un enorme préstamo a ese país desde el Banco Mundial o alguna de sus organizaciones hermanas. Todo ello beneficia a los más ricos, mientras que la mayor parte de la población de esos países no recibe nada. Al final acaban con deudas enormes que no pueden pagar. Así que, llegados a ese punto, regresamos y les decimos, como no pueden pagar sus deudas, vendan sus recursos, petróleo o lo que sea, a las grandes corporaciones a precios muy bajos y obviando legislaciones sociales y medioambientales. O les decimos, privaticen las empresas que pertenecen a su sector público, como la que se ocupa del alcantarillado, las escuelas o las prisiones, véndanlas a nuestras grandes corporaciones. Y así es como hemos creado este imperio corporativo. La realidad es que no es un imperio estadounidense, sino un imperio corporativo. Estados Unidos es solo una herramienta de ese imperio. Las pocas veces en las que el sicario económico fracasa, cuando los líderes no aceptan nuestros sobornos u ofertas o no hacen caso de amenazas, es cuando los chacales entran en juego, dando un golpe de estado o asesinando a sus líderes. Mi experiencia personal con Jaime Roldos, presidente de Ecuador elegido en las urnas, y con Omar Torrijos, jefe de Estado de Panamá, es que ambos eran hombres muy íntegros, a los que no pude corromper para que aceptasen nuestros tratos. Así que los chacales fueron y los asesinaron a los dos. En las pocas ocasiones en las que los chacales fallan, como ocurrió por ejemplo con Saddam Hussein o Gaddafi, entonces es cuando el ejército entra en juego. El ejército siempre está ahí esperando su turno. Y es así, de este modo, como hemos creado el primer imperio global, un imperio corporativo. También les decíamos, si no aceptan lo que les ofrecemos, recuerden lo que le pasó a Allende en Chile, a Arbenz en Guatemala, a Mossadegh en Irán, a Lumumba en el Congo, a Ngo Dinh en Vietnam y a tantos otros. A todos los líderes que no querían seguirnos el juego, les recordábamos que serían derrocados con golpes de estado o asesinados. Y la lista es casi interminable. Me resulta interesante ver cómo este sistema ha continuado casi de la misma manera durante años y años, excepto que los sicarios económicos han ido mejorando en su labor. Entonces tenemos el caso muy reciente de lo que sucedió en Venezuela. En el 98 Hugo Chávez consigue ser presidente electo, después de una larga línea de presidentes muy corruptos, que básicamente habían destruido la economía del país. Y Chávez fue elegido en medio de todo esto. Chávez le hizo frente a los Estados Unidos, y lo hizo ante todo exigiendo que el petróleo venezolano fuera usado para ayudar a la gente de Venezuela. Bueno, eso no nos gustó en los Estados Unidos. Así que en 2002 se organizó un golpe de estado que, no tengo ninguna duda, igual que la mayoría de la gente, que la CIA estuvo detrás del mismo. La manera en que se promovió ese golpe fue un reflejo de lo que Kermit Roosevelt había hecho en Irán, pagándole a la gente para que saliera a las calles a alborotar, a protestar, a decir que Chávez era muy impopular. Ya sabes, si consigues unos pocos miles de personas que hagan eso, la televisión puede hacerlo parecer como que es el país entero. Y las cosas comienzan a proliferar rápidamente. Excepto en el caso de Chávez, que fue lo suficientemente inteligente y la gente lo apoyó fuertemente, tanto que lo superaron.
Y eso fue un momento excepcional en la historia de América Latina. Irak, 2003. Irak es en realidad el ejemplo perfecto de la manera en que todo el sistema funciona. Nosotros, los sicarios económicos, somos la primera línea de defensa. Vamos allí, tratamos de corromper a los gobiernos y convencerlos de aceptar esos enormes préstamos que luego usamos como influencia para adueñarnos de ellos. Si fallamos, como fallé en Panamá con Omar Torrijos y en Ecuador con Jaime Roldós, hombres que se negaron a ser corrompidos, entonces la segunda línea de defensa es enviar a los chacales. Y los chacales o bien derrocan a los gobiernos o los asesinan. Y una vez que eso sucede, un nuevo gobierno entra y por supuesto se atiene a las instrucciones porque el nuevo presidente sabe lo que le pasará. En el caso de Irak, ambas cosas fallaron. Los sicarios económicos no pudieron llegar hasta Saddam Hussein. Lo intentamos muy arduamente, tratamos de hacerlo aceptar un trato muy similar al que había aceptado la Casa de Saud en Arabia Saudita, pero no quiso aceptar. Entonces los chacales fueron a eliminarlo. No pudieron. Su seguridad era muy buena. Después de todo, había trabajado una vez para la CIA. Fue contratado para asesinar al presidente anterior de Irak y fracasó. Pero conocía el sistema. Así que en el 91 enviamos tropas y sacamos a los militares iraquíes. Así que asumimos que en este punto Saddam aceptaría nuestras condiciones. Podríamos haberle eliminado, por supuesto, en ese momento. Pero no quisimos porque es el tipo de hombre fuerte que nos gusta. Controla a su pueblo, controlar a los kurdos, mantener a los iraníes en su frontera y seguir bombeando petróleo para nosotros, y que en el momento que elimináramos a su ejército aceptaría. Así que los sicarios económicos volvieron en los 90 pero sin éxito. Si hubieran tenido éxito todavía estaría gobernando el país. Le estaríamos vendiendo los cazas que quisiera y cualquier otra cosa que quisiera, pero no pudieron, no le convencieron. Los chacales tampoco pudieron con él esta vez, así que enviamos de nuevo a los militares y esta vez completamos el trabajo y lo eliminamos. Y en el proceso creamos negocios de construcción muy lucrativos para nosotros. Teníamos que reconstruir el país que esencialmente acabábamos de destruir, lo que es muy buen negocio si uno tiene grandes empresas de construcción. Así que Irak nos muestra las tres fases. Los sicarios económicos fracasaron allí. Los chacales también. Y como medida final enviamos al ejército. Y de esa manera hemos creado realmente un imperio, pero lo hemos hecho muy sutilmente, en clandestino. Los imperios se construían militarmente en el pasado y todo el mundo sabía que era así. Los británicos sabían que estaban construyendo uno, los franceses, los romanos, los griegos, y estaban orgullosos de ello. Siempre tenían alguna excusa como extender la civilización o alguna religión. Algo así, pero siempre sabían que lo estaban haciendo. Nosotros no. La mayoría de la gente de los Estados Unidos no tiene ni idea. Eso es todo, amigos. Manténganse informados.